en muchos sentidos sobrevivimos a lo gris de nuestra realidad. Todos teníamos que ir vestidos igual, peinados igual, sentir cosas parecidas, los niños y las niñas. En aquel momento, las madres, debido a la gran represión que había, se volvieron como las guardianas de lo que era lo que se tenía que hacer, el patriarcado franquista, que digo yo. Yo tenía un hermano que lo llevábamos un año y pico, y claro, él podía volver yo a las 9, él a las 12, él podía tener bicicleta, yo no, él podía, todo era, y claro, era terrible, porque yo no me veía diferente a él. Yo sabía que era una chica, pero no veía porque jugábamos a cocinitas los dos y a espadas los dos, y yo no veía por qué esta diferencia, ¿no? Y hasta un día dije, ¿qué? A alguien le dije, ¿qué? Me tendré que poner una zanahoria, ¿no? Que lo que nos diferencia es esto, porque yo lo sentía, luego el trato que nos daban, sí, desde muy pequeña. Yo tenía muy claro que tenía que estudiar, porque no quería depender de ningún hombre, quería tener mi trabajo, quería tener mi salario y decidir. No depender, porque antes, en el franquismo, la mujer que trabajaba, cuando se casaba, tenía que dejar el trabajo. A mí me gustaba mucho la historia, empecé historia moderna y contemporánea. Y ahí pues participé en los comités de curso, en cada curso tenía unos comités que eran muy activos, y luego habían pues diferentes partidos. Yo participé en el partido que luego se llamó del trabajo, una época, como estudiante, ¿no? Y bueno, pues hacíamos muchísimas cosas. Nuestra facultad era muy activa, entonces de tanto en tanto venía la gente por ejemplo, de Derecho, venían los guerrilleros de Cristo Rey, y bueno, en catalán apallisaban, pegaban a la gente que encontraban por el medio. Era un momento de lucha y de represión, pero con mucha esperanza. No sabíamos que Franco dejó todo atado y bien atado. En el ejército, en la judicatura, en la política, es decir, los herederos quedaron. Y ahí sí, muchas mujeres, las que estábamos estudiando, sí que nos implicamos en la lucha antifranquista. En aquel momento fue maravilloso. En aquel momento, si un señor encontraba a su señora con otra señora, la podía matar. Toda la cuestión de salir, tú no podías salir del país si no era con permiso del marido, o tú no podías trabajar lo del banco, etc. Y entonces nos coordinamos, me acuerdo que creo que era en la UNESCO allí, con otras mujeres en algunos lugares, y había asociaciones de vecinos y vecinas, y entonces había como una vocalía de mujeres. Entonces nos empezamos a coordinar, ya empezó una xarxa, digamos, de dones a nivel, digamos, de base, ¿no? Y entonces esto, en el año 76, fueron las primeras jornadas catalanas de la dona, que fue en la universidad, en la Central, donde yo había estudiado, en el Paraniso de la Central. Y fue importante, sí. Sí es cierto lo del feminismo, pero también lo de la lengua, también el ecologismo, todos estos aspectos, cuando estabas delante del franquismo, se soslayaban, es decir, no trabajábamos sobre esto porque lo otro era un sin parar, manifestaciones aquí, no sé qué, que si detenían, ¿entiendes? O sea, era más bien, era esperar, pero yo creo que latente estaba en todos estos temas que se tratarán o que se están tratando en todas partes, estaban ahí. Yo estuve en la facultad, creo que era del 68 al 72, o del 67 hasta el 72, 73. Estuve 2 años haciendo de maestra y luego me casé. En este tiempo pasé de bandera roja al SUC. Cuando militas en cualquier lugar, tú si eres una persona que das, que trabajas, o que les parece que tú estás haciendo un trabajo válido, pues, a ver, ¿está en igualdad? Yo creo que no, siempre hay una visión, pero sí te dejan y te dan cuerda, digamos, ¿no? Pero cuando en el momento que hay cualquier cosa que te impide llevar a cabo, sencillamente te quedas en el camino. En mi caso, mi marido militaba y para ellos era muy importante, o sea, era, vamos, imprescindible,
Yo era responsable de célula y iba con mi niña pequeña y me la cogían en brazos y hablábamos y tal. Sin embargo, cuando tuve la otra, pues fue imposible, aparte era muy movida y tal, y fue imposible. Y fui a preguntar, decir, bueno, si mi marido está en todos lados, yo no puedo estar. Y me dijeron, uno me dijo, es que claro, es que él es imprescindible, y se acabó así. Entendí que me habían utilizado cuando les servía y cuando no, porque en el fondo es como ver la realidad. Ellos ven la realidad con un cristal determinado, que es un cristal de hombres, ¿no? También estaba en un partido obrero aquí en Vilanova. Las mujeres, que eran mujeres obreras, que cuando el marido se quedaba sin faena tenían que estar, o los detenían, tenían que ser ellas las que tiran adelante todo, pues estaban allí esperándolos a la puerta, sentaditas en unas sillitas con el bolso. Y entonces yo un día les dije, pero vosotros os creéis la política del SUC, sí, sí, ¿queréis que os lo explique? Y bueno, y montamos como un grupo y entonces yo les expliqué. Entonces, bueno, montamos un día hacer una cosa, otro día otra cosa y se acabó. Porque a una al marido la pegó y en otra al marido le dijo que quería la tortilla cuando llegaba a casa. Es decir, cuando realmente limpiamos parte de esta mierda, vemos la realidad y cambiamos, ¿no? Hasta que no es así, y los partidos políticos eran así.